¿Qué onda? Hoy vamos a hacer pan blanco harinado. Necesitamos 4 tazas de harina de trigo, 10 miligramos de levadura instantánea, una cucharadita de sal, que son 5 miligramos, una cucharadita de azúcar y 2 cucharadas de mantequilla o manteca de cerdo, y si no tienen, pues pueden utilizar aceite de olivo. Una taza y media de agua tibia. En 2 cucharadas de agua vamos a poner el azúcar y la levadura. Para activarla vamos a esperar unos 5 minutos. Yo voy a utilizar esta bandeja para amasar la harina. Se puede también hacer en la mesa. Yo utilizo pues ambas maneras. Le voy a agregar la sal y también la mantequilla. Y ahora empiezo a amasar. Ahora voy a agregar la levadura que ya se activó y la taza y media de agua que terminé utilizando, que la voy poniendo por partes. El agua se va poniendo por partes porque la harina es diferente en muchas regiones, entonces puede ser que ustedes necesiten un poquito más de agua o un poquito menos. Ahora voy a amasar por aproximadamente 10 minutos. Como mencioné anteriormente, yo empiezo con la bandeja, con el platón este que tengo, para no hacer mucho relajo con la harina, y luego me paso a la mesa. Esta es la mesa que yo utilizo todo el tiempo para hacer pan. Si sienten que la masa está muy pegajosa, pueden agregar 1 o 2 cucharitas más de harina. Yo terminé agregando un poquito más. Y como pueden ver ahora, después de 10 minutos, ya la masa se ve bien suavecita. Y también se siente elástica. Ahora la voy a formar como una pelota y la voy a poner en el tazón tapado con un plástico. La voy a dejar reposar por 1 hora o por lo menos hasta que doble el tamaño. Como ven, la mía creció muy bien. Aquí está un poquito calientito el apartamento. Y lo que voy a hacer es que voy a poner harina en la mesa para poder formar las bolitas. Yo terminé cortando 18 pedazos. Y ahora les muestro cómo es que yo hago la bolita. Mi abuela me enseñó así, de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner harina en la mesa un poquito. Vamos a estirar la bolita. La parte que es un poquito más pegajosa la voy a poner arriba. Y luego con las 2 manos la voy a enrollar, como pueden ver. Me voy a asegurar que la parte que queda como abierta quede abajo. Y le voy a estirar los lados como puntitas. Les voy a mostrar otra. Como pueden ver, aquí tengo una bandeja, hay 9 en esta bandeja, y lo que voy a hacer ahora es que con una
cuchilla que yo tengo especial para cortar pan, le voy a cortar en la parte del centro a lo largo. Esto es para darle la forma y para que cuando el pan crezca pues se abra del centro. Este pan blanco era el favorito de mi abuelo porque le gustaba cómo quedaban de tostaditos por fuera. Esta cuchillita la conseguí en el internet, la cual viene con un forrito por seguridad, como pueden ver. Y ahora le voy a polvorear la harina con un pasconcito que tengo. Después de esto los ponemos a reposar por aproximadamente media hora antes de hornearlos. Ya a este punto tienen que tener el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit y los van a hornear entre 20 a 25 minutos hasta que vean que están como doraditos de encima. Ya luego los ponen en una canasta y los disfrutan calientitos, y el resto los pueden poner en una bolsa plástica. Y ahora les muestro, miren qué suavecitos están por dentro. Yo estos los conozco como pan blanco harinado, así lo llamaba mi abuelo, pero en otros lugares le llaman bolillo. Y ahorita que están recién hechos y calientitos, los voy a disfrutar con mantequilla. Bueno, espero que les haya encantado esta receta. Nos vemos para la próxima. Bye bye.